Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar analizando lo que fue el buen empate en general que produjeron España y Alemania. El encuentro se desarrolló por ambos lados de una manera bastante ofensiva. Estuvo muy bueno el partido, más allá de que todos sabíamos que en la previa se nos avecinaba un gran compromiso debido a que era el único partido entre la fase de grupos en la cual se enfrentaban dos selecciones que habían sido en algún momento campeonas del mundo. Y además, teniendo en cuenta lo que había pasado en la primera jornada, que España había goleado 7-0 a Costa Rica y que Alemania necesitaba obtener al menos un punto luego de lo que fue la sorpresiva caída ante Japón, tuvimos de verdad un buen encuentro de ida y vuelta donde en la primera parte terminaron igualados en 0, pero en la segunda mitad se vio un buen compromiso de ida y vuelta donde España tuvo la oportunidad de ponerse 2-0, de ponerse más en ventaja y así estirar la diferencia, y Alemania también pudo obviamente igualar el compromiso, que es lo que terminó sucediendo, pero pudo haberlo hecho con anterioridad debido a un par de atajadas que realizó el arquero español Unai Simón. Terminó siendo un gran partido. En cuanto a la clasificación de ambos, España lo tiene casi asegurado, todavía no confirmado, mientras que por el lado de Alemania todo se definirá en la última jornada. Empecemos. Vamos a comenzar hablando del 11 de España. Una sola modificación, que fue en el lateral derecho, el ingreso de Dani Carvajal en lugar de César Azpilicueta. Los otros 10 fueron los mismos que golearon a Costa Rica. ¿Para qué realizar más modificaciones teniendo en cuenta que España fue sin lugar a dudas el mejor equipo de la primera fecha de la Copa del Mundo? Había dudas en relación a que podía llegar a haber alguna que otra modificación, teniendo en cuenta que había futbolistas que habían ingresado el otro día que habían tenido un buen nivel, y España con un 7-0 en la primera fecha, no digo que prácticamente se asegurara la clasificación porque con 3 puntos nadie clasifica, pero teniendo en cuenta que los que ingresaron también habían mostrado un gran rendimiento, a lo mejor Luis Enrique realizaba un par de modificaciones más. Sin embargo, decidió no hacerlo, quedarse con tan solo un cambio, y es por eso que este fue el 11 que dispuso en este partido contra Alemania. Unai Simón fue el arquero, la línea de 4 defensores conformada por Daniel Carvajal por el lado derecho, Rodri, Aymeric Laporte fueron los dos centrales y Jordi Alba fue el lateral por la izquierda. Mitad de la cancha para Sergio Busquets, Gavi y Pedri, y los tres delanteros fueron Ferran Torres por un lado, Dani Olmo por el otro y Marco Asensio como referencia de área. Y para tener una coincidencia entre las formaciones de Alemania y España, Hansi Flick, el entrenador del conjunto germano, también realizó una sola modificación en relación al 11 que perdió sorprendentemente contra Japón en el debut, sabiendo que los primeros 65 minutos de Alemania no habían sido malos en aquel partido frente al equipo asiático y que debía repetir justamente eso frente a España como para intentar quedarse con los 3 puntos y no obviamente quedar eliminado por segundo mundial consecutivo en fase de grupos. El cambio que realizó fue el ingreso de Thilo Kehrer en lateral derecho y el que salió fue Nico Schlotterbeck en la saga central. Esto hizo que Niklas Süle, quien jugó de marcador de punta por el costado derecho en el primer partido, pasara a la saga central para jugar junto a Antonio Rüdiger. Los 11 que dispuso Hansi Flick para este partido fueron los siguientes: en el arco, como siempre, imbatible Manuel Neuer, los 4 defensores por derecha, Thilo Kehrer, la dupla de centrales Niklas Süle y Antonio Rüdiger, y por izquierda jugó David Raum. Mitad de la cancha se la repartieron entre Joshua Kimmich, Leon Goretzka y Ilkay Gundogan, y los 3 futbolistas que jugaron arriba fueron Serge Gnabry, Jamal Musiala y Thomas Müller. En el primer tiempo España fue un poco superior a Alemania en lo que respecta a la distribución y la movilidad de la pelota. El primer remate llegaría por los pies de Dani Olmo, un verdadero disparo de afuera del área que se terminaría estrellando contra el travesaño. Después algunos intentos más, quizás no tan claros, uno de Jordi Alba, también de afuera del área con su pierna menos hábil, con la pierna derecha que se termina yendo hacia afuera en el palo derecho de Neuer. Después tuvo una muy clara Alemania, luego de una mala salida de Unai Simón, un remate de izquierda de Serge Gnabry que termina también yéndose al lado del palo. En general se puede decir que España fue un poco superior a Alemania en esa primera etapa, más que nada porque distribuyó mejor la pelota en la mitad de la cancha y en los momentos en los cuales tuvo que atacar, que no fueron muchos, es cierto, ninguna de las dos selecciones pudo ser verdaderamente superior a la otra, y esto se sabía porque más allá de la derrota de Alemania frente a Japón y de la goleada de España frente a Costa Rica, hay paridad en general entre los dos equipos, y es por eso que uno imaginaba que íbamos a ver un partido muy parejo.
Antes de finalizar la primera etapa se le iba a anular un gol a Alemania. De cabeza Antonio Rüdiger estaba un hombro adelantado y después hubo más jugadas un tanto aisladas, un centro hacia el medio que logra detener muy bien Unai Simón, que podría haber generado algo de peligro, pero que en definitiva termina siendo productivo para el equipo español, porque cada vez que Unai Simón agarraba la pelota con las manos salía rápido de contra. Eso es algo muy pero muy bueno, teniendo en cuenta que había que aprovechar la velocidad de los delanteros españoles contra la defensa alemana, que ya vimos contra Japón fue algo lenta al correr al espacio, y es por eso que lo intentó aprovechar en algunas oportunidades el equipo español, obviamente sin total éxito. Con esta igualdad, España prácticamente se asegura el primer lugar del grupo, a menos que pierda contra Japón. Si el equipo asiático vence a España, quedará el equipo europeo como segundo, mientras que los nipones saldrán primero. Obviamente ese sería un pésimo resultado para Alemania, porque Alemania tendrá que ganarle a Costa Rica y se medirá la diferencia de gol con España. Y hoy España tiene +7 y Alemania tiene -1, producto de la derrota con Japón, por lo que en caso de que Japón le gane su partido a España, obviamente habrá que ver por cuántos goles le gana, pero vamos a suponer que el equipo asiático vence por un gol a la roja, el conjunto dirigido por Luis Enrique. Alemania, para clasificar como segundo y dejar afuera obviamente a España, debería ganarle por 7 goles a Costa Rica, algo que no es tan sencillo, que puede llegar a pasar porque Costa Rica no es una selección tan fuerte, pero que se recuperó y que en este momento también va a pelear por clasificar. Por si alguno no lo recuerda, las 4 selecciones en este grupo están vivas para clasificar. Las 4 pueden quedar en primer lugar, las 4 pueden quedar eliminadas. Eso significa que puede pasar absolutamente todo en el último grupo. De hecho, si Japón y Costa Rica ganan sus últimos encuentros ante las dos selecciones europeas, ambas clasificarán y dejarán afuera a las campeonas del mundo, porque ambas tienen 3 unidades, Japón producto del triunfo ante Alemania y Costa Rica producto del triunfo más temprano ante Japón. Obviamente uno espera, o por lo menos uno cree, mejor dicho, que uno espera, porque la realidad es que yo no espero nada, que sean las dos selecciones europeas las que pasen a la siguiente fase. Sin embargo, absolutamente todo puede pasar. Alemania, con ese empate sobre el final del partido, termina teniendo un aire que a lo mejor no tenía, porque con un triunfo en la última fecha también va a clasificar, y es por eso que todo esto se va a definir durante la próxima semana. En el segundo tiempo terminarían llegando los goles. Ingresó Álvaro Morata por Ferran Torres y terminaría siendo el actual 9 de la Juventus de Italia quien convertiría el tanto para España. De hecho, los 2 goles que convirtieron las 2 selecciones en este partido fueron de 2 futbolistas que ingresaron en el segundo tiempo, porque después Nicola Füllkrug terminaría convirtiendo el empate final para Alemania. En cuanto al gol de España, buen centro por abajo de Dani Olmo. Morata se anticipa a los defensores germanos y con un toquecito termina metiéndole la pelota por encima a Neuer, que nada pudo hacer verdaderamente para evitar el tanto español. Después de eso empezaría una ola de ataques alemanes. Quizás fue el único momento en donde verdaderamente se puede decir que Alemania fue superior a España, porque no sé si por orden del técnico o por el abrumador poderío alemán en ese momento, España se tiró un par de metros atrás y empezó a jugar a lo que dije antes, a pelotazos largos para aprovechar la velocidad de sus delanteros, y de esa manera que la defensa alemán, que en espacio abierto no defiende tan bien, quedara mal parada. Sin embargo, sobre el final no lo pudo hacer en ningún momento, ni para estirar el marcador, más allá de alguna que otra jugada un tanto aislada, sobre todo en los pies de Dani Olmo, que para mí fue de lo mejor de España en el partido, y Alemania por los pies de Jamal Musiala, que jugador, el futbolista joven del Bayern de Múnich, empezó a generar situaciones de gol. Unai Simón de a poco se empezó a convertir en una de las figuras del equipo español dirigido por Luis Enrique, y a partir de ahí Alemania empezó a justificar el empate, pero que no llegaba. 2 atajadas de Unai Simón antes de que finalmente la igualdad se concretara a falta de 7 minutos para terminar el partido. En cuanto al tanto, Musiala de espaldas termina dándose vuelta y habilitando a Füllkrug, que termina definiendo muy bien de derecha al palo derecho arriba, casi al ángulo de Unai Simón, para decretar la igualdad que hace que Alemania respira, porque con una derrota en este partido Alemania estaba totalmente contra las cuerdas. Tenía que esperar sí o sí ganarle a Costa Rica en la última jornada y que España le ganara a Japón, y después tener sí o sí mejor diferencia de gol que Japón, porque en caso de tener mejor diferencia de gol y la misma cantidad de goles a favor, Japón hubiera estado por encima de Alemania, debido a que en el partido entre sí ganó
ya que en la jornada anterior, en la primera fecha, el equipo asiático derrotó 2-1 a los germanos. Es por eso que con este empate, una victoria ante Costa Rica prácticamente le va a alcanzar a Alemania. Supongamos que España y Japón empatan, en ese caso quedarían España con 5, Japón y Alemania con 4. Japón hoy por hoy tiene 0 y Alemania tiene -1. Si Alemania le gana a Costa Rica, significa que mínimamente va a pasar de tener de -1 de diferencia de gol a 0, porque por un gol de diferencia a Costa Rica le tiene que ganar. Obviamente teniendo en cuenta que gane su partido, ¿no? Porque si Alemania no gana, quedará eliminado por segundo mundial consecutivo en fase de grupos. Pero, sin embargo, capaz acá lo que le puede llegar a jugar a favor tanto a Japón como a España es que no va a estar enfrentando a Alemania a una selección eliminada. Porque Costa Rica, con el triunfo ante Japón, más allá de lo que fue la humillante derrota en la primera fecha 7-0 contra España, en caso de ganarle a Alemania va a clasificar a la siguiente fase. Es más, podría hacerlo empatando si es que España derrota a Japón. Si obviamente empate entre Japón y España, o si Japón vence a España, un empate no va a ayudar a Costa Rica, porque ahí igualaría, ya sea con Japón o con España, en el segundo lugar del grupo, y la diferencia de gol, como dije anteriormente, le juega muy en contra al equipo centroamericano. Pero resumiendo todo un poco, entre lo que fue Alemania y España, esperábamos ver quizás el mejor partido de la fase de grupos por lo que significan ambas selecciones. No sé obviamente si fue el mejor encuentro de toda esta primera fase, pero no nos quedaron en el debe. Obviamente el Mundial para todos recién empieza, más allá de que ya vayan 2 jornadas, y Alemania y España terminaron brindando un buen espectáculo.